Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Dios Padre, a Jehová de los ejércitos, Creador de los cielos y la tierra, quien envió a su Hijo a morir por nosotros, para darnos el camino a la salvación. Alabanzas al Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros y que fue enviado para que permaneciera en nosotros y nos revelara lo que el Señor quiere que sea revelado para su pueblo. Gloria y honra a nuestro Dios. Hoy, domingo 4 de abril del año 2021, el Señor, como siempre, quiere seguir enseñándonos y hablándonos a través de su palabra. La relación de Dios con el pueblo de Israel ha sido un modelo de enseñanza para nosotros. Nos lleva a conocer los atributos y las características de nuestro Dios, y debemos conocerla. Tú no puedes adorar a un Dios que no conoces. Tú no puedes adorar a un Dios que no sientes que te ama. Tú no puedes adorar a un Dios que realmente tiene una relación personal contigo. Igual, muchas situaciones vividas por el pueblo de Israel pueden alinearse a muchas situaciones vividas por nosotros como pueblo de Dios hoy, y principalmente en este tiempo, en este año 2020, en este año 2021. Muchas situaciones que vivió el pueblo de Israel pueden alinearse a muchas situaciones que está viviendo usted y está viviendo y estoy viviendo yo hoy, y está viviendo el mundo religioso hoy. Cuando en el libro de Isaías, Jehová Dios, a través del profeta, exhorta a su pueblo, lo hace de una forma fuerte y clara. Dios no oculta nada de su relación con su pueblo. Y es bueno que tú sepas eso y que tú lo escuches. Nuestro Señor, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento en la palabra de Dios trató de ocultar nada de la situación que podía estar viviendo Israel o la situación que podía estar viviendo los gentiles. Él nunca trató de maquillar ni de colocar un papel de regalo alrededor del pecado y un lacito de colores. No, nuestro Señor nos hablaba fuerte y claro, y nos habla fuerte y claro a través de su palabra. Yo creo que el mundo hoy, yo creo que la iglesia necesita hoy escuchar la voz fuerte y clara de nuestro Dios a través de su palabra. Dios no ocultó nada de la relación con su pueblo. Dios le habló claro a su pueblo. Dios trataba fuerte a su pueblo. Nosotros somos sus hijos, necesitamos su disciplina, necesitamos su corrección, necesitamos su exhortación. Y vemos cómo el profeta Isaías, o el Señor a través del profeta Isaías, vamos a leer del capítulo 1, vamos a leer los 4 primeros versículos del libro de Isaías. Es tremendo. Dice la palabra, y quiero leerlas en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo hablaba el Señor. Capítulo 1, versículos del 1 al 4 del libro de Isaías. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los años en que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de sus amos. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso, de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Tremendo, así hablaba el Señor. Y así habla hoy el Señor. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es una muestra del estado de postración espiritual que vive el mundo hoy. Como en ese momento
El Señor mostraba a través del profeta Isaías el estado espiritual que vivía el pueblo de Israel en ese momento, que vivía Judá, que vivía Jerusalén. Y el Señor hoy nos habla fuerte y claro a través de su palabra. Y yo espero que tú tengas tu mente y tu corazón abierto para recibir lo que el Señor quiere enseñarnos hoy a cada uno de nosotros. Vemos hoy, domingo 4 de abril del 2021, que en muchos aspectos, el mundo le ha dado la espalda a Dios, a sus principios, a sus ordenanzas. Por eso cuando leemos el versículo 4 del capítulo 1 de Isaías, tiene mucha relación con lo que vivimos hoy. Y quiero repetirlo, el versículo 4 del capítulo 1 de Isaías. Dice, ¿qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa? Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Tremendo. Le han dado la espalda a Dios. Y en este tiempo de celebración de la llamada Semana Santa, en el año 2020 y 2021 todo ha sido diferente. Estamos en esa fecha simbólica que festeja el mundo, recordando la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Pero en el año 2020 y el 2021 todo ha sido diferente. Algo nos está hablando el Señor a través de lo que vivimos hoy. La Iglesia Cristiana Monte Tabor no ha perdido su línea escatológica, porque siempre lo estaré diciendo, estamos en el fin del tiempo del fin y nada de lo que está sucediendo es independiente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este año y el año anterior todo ha sido diferente. Algo, quizás mucho, nos está hablando el Señor a través de lo que vivimos hoy. En el primer capítulo de Isaías, del versículo 5 al 9, no lo vamos a leer, léelo ahí en tu casa, donde estés. Espero que con la Biblia en la mano. En esos versículos del 5 al 19 del primer capítulo de Isaías, el Señor describe el estado espiritual de Judá y de Jerusalén. Y era tan deplorable ese estado, que en el versículo 9 aún los asemeja con Sodoma y Gomorra. Jehová Dios hablaba fuertemente. Jesucristo su Hijo habló fuerte acerca del pecado y acerca de las consecuencias del pecado. En ese versículo 9, el Señor muestra el deplorable estado de Judá, de Jerusalén, de su pueblo, y aún los asemeja con Sodoma y Gomorra. Y nos lleva a partir del versículo 11 a una exhortación que tiene relación con lo que hoy vivimos en el mundo. Con lo que hoy vivimos en el mundo. Jehová de los ejércitos habla, ¿y de qué forma? Tremendo. De todo lo que religiosamente el hombre hace para supuestamente agradar a Dios. Para supuestamente agradar a Dios. Toda la tradición, toda la religiosidad, que este año y el año pasado ha sido frenada por este tiempo de pandemia. Un significado especial tiene todo eso. Pero oigamos la voz de Dios en estos versículos. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante hasta el versículo 15. Y es fuerte. Dice el versículo 10, escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y la nueva tradición viviente coloca Sodoma y Gomorra entre comillas. No eran Sodoma y Gomorra, pero se estaban pareciendo a Sodoma y Gomorra. ¿Qué les hace pensar, dice el versículo 11, que yo deseo sus sacrificios, dice el Señor? Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, dice el versículo 12, ¿quién les pidió que despilfarraran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido, dice el versículo 13. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero
más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones, dice la Reina Valera 60, que aborrecía eso. Sus celebraciones de Luna Nueva y sus festivales anuales son una carga para mí. No lo soporto. Eso está hablando nuestro Señor. Nuestro Señor hablaba así. Tremendo. Cualquier parecido con la actualidad no es casualidad. El Señor en un momento dado le decía a su pueblo que estaba cansado, que aborrecía toda esa religiosidad, todos esos rituales, todas esas ceremonias que eran falsas, sin tener un corazón dispuesto verdaderamente para adorarlo y para obedecerlo. Y el pueblo de Dios hacía cantidad de cosas que para Dios eran abominación. Hoy en día vemos cómo el Señor ha permitido que muchas de esas cosas sean clausuradas, sean cerradas, sean limitadas. Algo nos está hablando el Señor. El versículo 16 y el versículo 17 siguen siendo fuertes y nos muestran lo que el Señor quiere que hagamos como consecuencia de una relación, de una comunión, de una dependencia de Él. Él le decía a su pueblo en el versículo 15, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Y no se refería solamente a víctimas físicas. El versículo 16 dice, lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Así hablaba el Señor en ese entonces y así hablaba el Señor hoy. Él nos muestra qué hacer como consecuencia de una dependencia y de una obediencia de Él. Es tremendo nuestro Dios. Yo espero que estas palabras te hagan reflexionar. Yo espero que lo que está sucediendo, lo que Dios ha permitido a través de esta pandemia, te haga reflexionar. Yo espero que lo que está viviendo el mundo hoy te haga reflexionar y te haga ir a la palabra de Dios, te haga ir a conocer a nuestro Dios, te haga responder al llamado de Él. Porque desde el primer mensaje estamos diciendo, Dios está llamando a las personas perdidas a que sean salvas. Pero el mundo desafortunadamente, igual que como el pueblo de Israel en su momento, no reconoce a Dios. El Señor es fuerte, dice que aún un animal de carga reconoce a su dueño, el buey, el asno, reconocen quién es su dueño. Pero el mundo hoy desafortunadamente no lo hace. Y quizás tú dirás, pero qué mensaje tan difícil para este tiempo. Pero como siempre, el Señor, en su misericordia, nos ofrece su perdón. Como siempre, el Señor, en su misericordia, nos muestra el verdadero significado de la muerte y resurrección de Cristo. Quizás no el significado religioso e hipócrita que estamos viendo en estos días, en estos tiempos. El Señor, a través de su misericordia, nos muestra el verdadero significado de haber enviado a su Hijo a la tierra, el verdadero significado de la muerte y resurrección de Cristo. Y aún en el estado de pecado más oscuro, en el estado de postración espiritual más oscuro que tú creas que puedes vivir, o que creamos que nuestra ciudad o nuestro país o el mundo pueda estar viviendo, aún en ese estado, nuestro Dios nos muestra su misericordia. Nuestro Dios nos muestra su misericordia, esa misericordia que necesitamos hoy. Porque si nuestro Dios fue misericordioso con su pueblo Israel hace miles de años, nuestro Dios es misericordioso con nosotros hoy. La palabra dice que Él no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es tremendo, necesitamos hoy la misericordia de Dios, igual como el pueblo de Israel hace cientos de años, igual como la vamos a necesitar mañana,
Y miren lo que dice el Señor a través de Isaías capítulo 1, lo que dice Jehová de los ejércitos, nuestro Dios creador. Después que ha hablado todo esto, después que le ha dicho todo esto al pueblo de Israel, después que los ha exhortado fuertemente, no ha ocultado nada, no ha maquillado nada, no ha suavizado nada, les habla claramente, porque esta es una cuestión de vida o de muerte. Y dice el versículo 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. Y escuchen qué bendición, qué misericordia, qué amor de nuestro Dios para con nosotros. Dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Y no se refiere a comida física, se refiere a comida espiritual. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, Jehová de los ejércitos, he hablado. Y quiero repetir el versículo 18, dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Tremendo, dice la Reina Valera 60, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestro Dios es fuerte, pero nuestro Dios es misericordioso. El Señor está hablando a través de su palabra. Dejemos hoy tanta religiosidad falsa. Dejemos hoy tanta tradición falsa que no nos lleva a nada. Dejemos hoy tanta hipocresía religiosa. Dejemos hoy tanto protagonismo del hombre. Tanto afán de protagonismo, tanto en la iglesia tradicional como en la iglesia evangélica. Tanto afán de protagonismo del hombre. Dejémoslo hoy. Dejémoslo hoy. Y realmente pongámonos a cuentas con Dios. Y seamos, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo, versículos 23 y 24. Dice el Señor, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tú y yo necesitamos, gloria al Señor, adorar a nuestro Dios. Dios quiere hoy verdaderos adoradores, que nos quitemos todo disfraz religioso, toda máscara religiosa y que nos presentemos delante de Él tal cual y como somos, con nuestros errores, limitaciones, pecados, con nuestras virtudes, con los dones que nos ha dado, tal y cual como somos, siempre recordando que aunque nuestro estado sea oscuro, Él puede, a través de su perdón, a través de nuestro arrepentimiento, dejarnos blanquitos como la lana. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Él está esperando que tú hoy tomes tu decisión. Él está hablando a través de tu palabra, de su palabra, perdón. Abre tus ojos espirituales, no tus ojos físicos solamente. Abre tus oídos espirituales, no tus oídos físicos solamente. Y mira lo que el Señor te está hablando. Y mira el significado de estos tiempos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y todo lo que estamos viviendo nos está llevando a entender aún más el significado de la palabra de Dios. En este tiempo donde simbólicamente celebramos la muerte y resurrección de Cristo, conviértete en un verdadero adorador. Deja toda tradición, toda ceremonia humana. ¿Recuerdan cómo le hablaba Dios a su pueblo acerca de eso? Si no tenemos un corazón dispuesto a adorarlo y a obedecerlo. Dios está hablando a través de su palabra. Bendiciones.
Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea Cuánto me contigo. bendice